Buenas tardes, buenas noches o buen día, depende para cuándo esté viendo esta grabación. Continuamos con el tema de misterio. Estamos con Jorge Luis Subdorf. Él es periodista y también un difusor y se encarga de, sí, de difundir los fenómenos de misterio por diferentes medios de comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, la verdad que un placer tenerte en el canal porque, bueno, porque sos una persona muy ocupada y anda en muchas reuniones que ya contaremos. Primero siempre me gusta contar a la audiencia cómo fue cómo apareciste en mi mundo, ¿no? En mi punto de contacto, porque la gente dirá cómo lo conoce a Jorge Luis. Bueno, sé que también estuviste por muchos medios de comunicación, pero puntualmente yo te conocí en Metro con Nico Artusi y Sol Rosales en Su Atención, por favor, ¿no? Que fuiste como entrevistada y la verdad que me volaste la cabeza porque tuviste mucho espectro de información y bueno, a mí me llamó un montón la atención. Sí, con ellos estuve 2 años como columnista y armamos una columna que hubo muchos debates de cómo llamarla y de qué tratar, que se terminó llamando Turismo OVNI. En un primer momento iba a ser turismo paranormal y después lo cerramos en el turismo OVNI, que era esto, era buscar lugares de Argentina y del mundo donde sucediesen fenómenos ovnis, obviamente hablar del lugar, hablar de casos también en particular, pero como era un programa de turismo, lo que planteamos que salía primero una vez cada 15 días los miércoles y después terminó saliendo una vez por semana, era eso, era buscar los lugares donde realmente hubiese un centro de actividad, por decirlo de alguna manera. Excelente. Jorge, ¿y vos sentiste como, capaz como entré yo a conocerte, que sentiste como una explosión entre comillas, no sé si tanta en redes sociales y que te conoció más gente y te fueron escribiendo, o solo me entraste en mi vida en ese instante? Fueron 2 años, así que eso fue un proceso. Obviamente, fue uno de no fue el primer lugar donde hablé para nada, porque de hecho antes tuve Claro. muchas participaciones con Héctor Rossi en Trasnoche Paranormal en radio. Antes de eso había tenido varias participaciones con Roberto Petinato en Mega, en ese momento estaba. Claro, sí. Eh, pero antes de eso yo me había empezado dedicando a hacer radio, pero no hacía programas de misterios, así que, pero nada, la verdad es que eh, no sé cómo llamarlo, mi unión directa con el público nace en los últimos años, a partir Claro. básicamente de ahí, porque antes de eso yo siempre, a ver, mi profesión yo soy productor de televisión, yo estoy atrás de la cámara y me dedico a hacer documentales. Eh, lo que pasa es que cuando uno hace documentales va adquiriendo mucho conocimiento. Es la única forma de hacer un documental, es volverte experto. Yo no me dedico solo a hacer documentales de misterios. No sé, tengo cientos de biografías hechas, tengo muchísimos programas de diferentes estilos, históricos, políticos. No sé, tengo varios documentales de la Guerra de Malvinas, tengo ficciones escritas, de hecho hasta escribí o fui parte de un equipo que escribió una telenovela, o sea, en televisión he pasado por muchas áreas. Pero yo siempre digo que el misterio de alguna manera es lo que me terminó eligiendo a mí, porque terminé haciendo muchos documentales de misterios. De hecho, hoy subí a mi YouTube un recorte de la primera serie de misterios que hice, que la hice hace 20 años para el canal Infinito. Ahí estaba infinito, qué bueno que estaba infinito, sí, es verdad. Y qué loco, ¿no? Porque mira, yo te conozco hace poco y pero vos tenés un pasado muy ligado a otras cosas y también al misterio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso me dio que, a ver, en todas las reuniones, en todos lados, yo siempre terminaba conversando de los temas de misterios y contando anécdotas de los viajes. Y lentamente, primero lo hablaba en las conferencias de prensa, los propios periodistas me invitaban a participar. De hecho, hoy participo en programas en México, en Colombia, en Argentina. eh, pero nada, es todo hobby. O sea, o sea, yo trabajo y vivo de hacer documentales. De hecho, no solo de misterios, tengo varias series distintas al aire de temas totalmente diferentes. Pero claramente el misterio es de lo que terminé hablando no sé si es de lo que más sé, pero nada, yo había hecho el cálculo una vez que este número ya debe haber crecido, más de 3.000, 3.500 entrevistas
con testigos, expertos, escépticos, científicos, alrededor de todo el continente, o sea, he Sí, estado en obvio. todos lados. Porque te voy a hacer una pregunta, te voy a contar algo que realmente lo que yo también estoy en el mundo del misterio porque me interesa de forma particular, bueno, y también surgió el ciclo de entrevistas que entrevisto de todos los temas, ¿no? Pero yo cuando te escucho a vos, vamos a hablar un tema con mucho respeto, ¿no? Obvio, eso que quede bien claro. Son, bueno, un momento hablaste con Nico de unos especies de fenómenos, ¿no? Que pasaban, que se metían con las personas y como rayos que mataban gente. Eso me llamó mucho la atención que lo digas vos en un medio de comunicación porque sabemos que puede generar cierta paranoia y cierto miedo. ¿Qué información tenés de eso? Porque es un tema que no se habla mucho en los medios, ¿viste? Siempre se habla de luces y todo benévolo, pero con mucho respeto sería bueno saber un poco de la información negativa, ¿no? Porque sabemos que como que hay de todo en el universo. Me imagino que estás hablando del caso Colares, que es el caso que ocurrió en el Amazonas, en Brasil, a finales Ese de la década del 70, es y exactamente. que hay gente que dice que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. No, no es que tenga información, hay desclasificaciones oficiales, están los documentos desclasificados por la Fuerza Aérea de Brasil en donde se investigó el tema, Sí, están los heridos con los cuales yo estuve hablando que viven en esta pequeña isla, está la médica que los curaba con la cual también estuve hablando, están las fotos, o sea, si uno pone en Google caso Isla Colares, incidente Colares o Chupa Chupa, como también se lo conoce, o Operación Prato, que fue el nombre clave que le pusieron en la Fuerza Aérea, van a aparecer todas las imágenes, van a ver las imágenes de las luces que fotografió la Fuerza Aérea, van a ver el relato no sé si llamarlos testigos o víctimas, y van a conocer lo que pasó, que lo que pasó fue, de un día para otro empezaron a aparecer luces en el cielo que iluminaban una persona y la paralizaban, y del centro de la luz bajaba algo que ellos describían como una luz más finita y que los quemaba, o que les sacaba algo de sangre del cuerpo. Por eso ellos le decían chupa, 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 porque decían que en realidad les chupaba sangre del cuerpo. Hubo muchos casos hasta que hubo un muerto. Cuando una persona murió, se generó una paranoia muy grande, y sí. entre el 70 y el 80% de la población de la isla, que pensemos que es una isla pequeña en medio de un afluente del Amazonas, una isla de pescadores, o sea, no se imaginen una gran población, pero entre el 70 y el 80% de esa gente se fue. Y ahí es donde entra a investigar la Fuerza Aérea, y donde hasta 20 años después no dieron conclusiones. Tampoco las dieron, o sea, pero simplemente admitieron que habían investigado y desclasificaron algunas de las imágenes que habían tomado. Pero se sabe que se tomaron muchas más imágenes, y de hecho los propios militares con los que yo he hablado hablan de que también hay filmaciones, o sea, hay fotogramas en movimiento de luces arriba del río Amazonas. Pero no es el único caso, hay muchos casos, o sea, hay un caso también en Brasil, que fue en el 90 y algo, 95, 96, en un río cerca de San Pablo, en el litoral paulista, donde también una luz estuvo sobre dos pescadores, y estas dos personas, a partir de ahí empezaron a tener problemas y demás. Hay otro caso del 69 que es Problemas, en disculpa, Colombia. problemas que se cortó justo, problemas cardíacos, dijiste. Uno con cardíacos, con problemas cardíacos, el otro empezó con diabetes. Los dos empezaron con enfermedades cuando la luz estuvo sobre ellos. Hay otro caso en Bogotá, en Colombia, en el 69, que es el caso de Arcesio Bermúdez, eh, que también, o sea, se paró abajo de una luz y a las horas se murió. Hay otro brasileño que dicen que agarró un ser en Varginha en el ¿Que lo 97. agarró? Como que cómo lo agarró? ¿Se llevó a la casa, tipo? ¿Cómo? Varginha es uno de los casos más sorprendentes, te diría, y más Sí, polémicos también de la a ver, historia. sí. Varginha fue en el 96, perdón, no en el 97. Varginha es una localidad, es una pequeña ciudad, debe tener varios miles de habitantes, debe estar arriba de los 100, 120.000 habitantes hoy, que está en el estado de Minas Gerais. Es una ciudad que está justo al lado de otra ciudad que se llama Tres Corazones, que es donde nació Pelé. Sí. Un día de este año 96, tres chicas estaban regresando a su casa. Para cortar el camino, se meten por un terreno baldío y ven un ser en el terreno baldío.
Ay, qué Se frío, asustan sí. mucho, salen corriendo, van a la casa, cuentan lo que vieron. Ellas hablan de un demonio, de hecho dicen que sintieron olor a azufre, lo describen como gris, muy pálido, como una especie de cuernos en la cabeza, con ojos muy grandes, rojos, saltones. Sí. La noticia se empieza a difundir entre los vecinos de manera muy rápida y salen a buscar este ser. Cuando salen a buscar este ser se encuentran con muchos camiones militares recorriendo la ciudad. Qué casualidad siempre, ¿no? Eh, y se sorprenden, ¿no? De tantos camiones. Lo que después empiezan a enterar los propios vecinos es que estos camiones habrían agarrado a dos de estos seres y se los habrían llevado. Ah, Durante la noche, después de que terminó esta operación, uno de los soldados, uno de los militares que vivía justamente en Varginha, que era Marco Gerace, era el apellido, eh, cuentan que estaba regresando a la casa y de golpe se le cruza por delante de su auto otro ser de estos. Entonces, al par el auto sale corriendo y lo atrapa con sus manos, lo sube al auto y lo lleva hasta, hasta donde está, hasta el escuadrón, que justamente eran Tres Corazones, sí. y después de eso se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, esa noche creo que lo pasa muy mal, al día siguiente va al hospital de Virginia y en 4 días se muere. Yo hablé con el médico que lo A atendió ver, y el sí. médico me dijo que era como que de golpe le había desaparecido todo el sistema inmune, que nunca había visto algo tan masivo y tan rápido, y que mientras se moría lo único que él decía es que había agarrado el SARS. Entonces el médico me decía, no, yo no veo por qué me mentiría en el momento que se estaba muriendo. Y además de eso, eh, hubo muchos requerimientos de los ufólogos. De hecho, en el zoológico pasó lo mismo que con Marco. Hubo muchos animales que se empezaron a morir sin razón y que muchos supusieron que había un cuarto ser o alguno de estos seres estuvo escondido algún tiempo en el zoológico de Virginia. Em, Después los ufólogos empezaron a investigar el tema, hubo mucho debate, el ufólogo principal terminó negando y descartando todo lo que sucedía, nadie entendió nunca por qué, el resto de los ufólogos considera que es un caso para ellos real, para mí es un caso que hay que investigar y que es fantástico la cantidad de testigos que hay. Cuando se le requirió al ejército por qué había tantos camiones en Virginia ese día, la respuesta oficial fue que habían salido a comprar neumáticos, pero era un domingo a las 3 de la tarde. Una locura. Y hay información de qué hicieron con esos dos demonios o tres que agarraron? O sea, porque yo siempre pienso, ¿no? O vos también debes pensar, ¿no? Si uno se encuentra frente a un ser así, que sabemos que para nuestra salud, nuestro organismo puede generar la muerte, uno, ¿qué hace en ese instante? Es como que buscas, no está tan cerca, porque te puede llegar a morir por alguna reacción, por algo, ¿no? O no, tampoco es que te podés morir, o sea, vos me preguntaste por estos casos, pero No, en realidad sí, es el porcentaje más chico, o sea, después charlamos sobre cuánto hay de cierto o no en estos casos, ¿no? sí. O qué te puedo asegurar yo desde lo que investigué que no es tan definitivo que todos sean extraterrestres de ninguna manera, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, Son los casos, son los menos, o sea, te hablé de 5 casos, Por no eso me conozco gusta. más. Por eso me gusta hablar de esto, porque es algo que no sale en los medios de comunicación. Te digo, no está en Telefe a las 3 de la tarde, pues genera una paranoia tremenda, o Canal 13 o el 9, ¿viste? O sea, son temas que yo me gusta investigar de a poquito con gente que tuvo contacto, pero viste que lo vamos haciendo con respeto y de a poquito, porque si esto se levanta y toda la gente va a tener miedo a las luces o algo, estamos en problemas, me parece. No, yo no creo que se genere miedo, porque de hecho no son temas que han sido ocultados, son temas de los cuales hay películas, documentales. No, yo no creo para nada creo en ningún tipo de paranoia, de ninguna manera. Creo que es un intento de explicación válido para tratar de entender si realmente hay una conspiración, pero a mí me cuesta creer en la paranoia, me cuesta creer que hay toda una cuestión que te dicen, no, sí, ocultan la vida extraterrestre porque si se supiese que hay vida extraterrestre, se caería la sociedad. Y no, Para vos no, no. no hay motivo para que se caiga. De hecho, cuando se descubrió vida en América,
que hasta se discutió si eran humanos o no, no se cayó ninguna sociedad. No, no, no hay ningún motivo. Dicen, no, porque se acabaría el cristianismo y todas las religiones. ¿Qué sé yo? Yo he hablado con cientos de teólogos donde me dicen, y no, porque no contradice nada de lo que nosotros vivimos. De hecho, uno de los primeros en decir que para él había vida extraterrestre, que era argentino, fue un teólogo del Observatorio Vaticano allá por la década del 90. Entonces, yo creo que no hay una cuestión de miedo. Obviamente hay riesgos, sí, como dijo Hawkins, hay un riesgo inherente de que si saben dónde estamos que nos invadan, y sí, existe ese riesgo, sobre todo si son iguales a nosotros, porque nosotros sí iríamos a invadir. Este, pero no, yo no creo que haya un ocultamiento por miedo a que haya una paranoia. De hecho, a ver, yo hago documentales de estos temas con mucha audiencia, de hecho tengo récords de audiencia muy grandes y nunca he visto ningún problema. Lo he hablado con cientos de miles de personas y no he visto ningún problema. Ahora, obviamente, si baja una nave gigante sobre la Casa Solo, Blanca, sí. y bueno, habría que ver qué es lo que se plantea y demás y qué es lo que ocurre, pero ahí estaríamos hablando de algo muy distinto. Hay riesgos y hoy por hoy las fuerzas aéreas del mundo, empezando por las de Estados Unidos y están preocupados, o sea, están tratando de entender qué es lo que ocurre, por lo menos es lo que dicen, que ellos no saben qué es lo que ocurre, están tratando de entender. No sé, hay controladores aéreos que vienen diciendo que esto es un peligro para la aviación desde hace muchísimos años. De hecho, ha habido choques de objetos con aviones. Hay uno, por ejemplo, en el 94 en México, que chocó y el avión aterrizó con un agujero en el fuselaje. Pero es un caso, son dos, son tres, o sea, siempre estás hablando de un porcentaje muy bajo a nivel. Los avistamientos reales son, bueno, los avistamientos, ahora te voy a explicar qué es real para mí, pero Sí. los avistamientos reales, o sea, son muy Contundente, sí, pocos. digamos, la verdad, lo que digo, esto pasó posta, hay No, no documentos. contundentes, sino que no tienen explicación. O sea, tanto el proyecto Libro Azul como NASA después llegaron a la conclusión que más o menos el 95% de los avistamientos ovnis tienen alguna explicación, siempre. O se trató de un fenómeno natural, o se trató de un error, o se trató de una estrella, o prácticamente todo tiene explicación, lo cual hace que ese 5% sea muy grande. Entonces, de ese 5%, los elementos, objetos que han sido un riesgo para nosotros, por lo menos hasta el día de hoy, debe ser un 5% del 5%. Entonces, Sí, no sé, volvés a lo mismo, es mucho más peligroso salir en bicicleta de tu casa que te mate un ovni. sí. Escúchame, para cerrar el tema de ese del demonio de la parte de Brasil, ¿en qué quedó contundentemente? ¿En qué quedó? ¿Tienen los cuerpos? ¿Siguen analizando? ¿Qué se dice sobre el tema ese? No, a ver, obviamente desde la parte oficial esto nunca fue confirmado. Listo, nunca. Sí están los testigos. Sí, lo que te dicen los propios investigadores es que los camiones se habrían llevado los cuerpos o los seres a una Sí, base que está en San Pablo, donde hay muchos incidentes ovnis que siempre terminan en esa base, que es la sí, base de San José do Campo, sí, que para mí, y no lo he hablado nunca ni siquiera con los investigadores brasileños, sí, pero para mí sería como una especie de Área 51 en Brasil, sí, y después no se supo más nada. Pero ahí al día de hoy hay un debate, ¿no? Porque está este investigador principal que él dice que fue todo un error y está, está la ciudad, y están el resto de los investigadores y están los testigos contándote lo que vivieron. pero si lo pensamos como, digamos, como la parte racional, digamos que tiene que estar como aislados o se tiene que analizar ese ser con mucho cuidado porque si uno se acerca, viste lo que le pasó al testigo que se murió en 3 días, casi que lo cargo, igual es una locura, cargarlo así, sin protección es una locura igual, pero bueno, Hay que ver qué es, hay que tratar de entender, o sea, yo no te puedo asegurar que ni siquiera que haya sido un extraterrestre. Yo no sé si hay extraterrestres en la Tierra. Después de mucho, o sea, yo lo único que te puedo decir es que hay cosas que no tienen explicación. Que no tengan por explicación ejemplo, significa para mí, como especie sí. de animales nuevos o algo así, ¿me querés decir? Como seres que son únicos o dos, tres dando vueltas de especies, ¿me querés decir algo de eso? No lo sé, o sea, yo no tengo una explicación. Yo puedo decirte que es lo que los testigos describieron. No sé si, a ver, Marco se murió y contaba esto, pero yo no sé si se murió por otra cosa.
O sea, yo te puedo contar lo que dicen los testigos. Yo trato de no sacar conclusiones de cosas que no puedo tener los elementos en la mano. Siempre un poco mi mirada sobre todos los misterios y sobre el fenómeno ovni en particular es Sí, esta. Yo te puedo explicar qué tiene explicación y qué no tiene explicación. Pero que no tenga explicación no significa que yo y te vaya a inventar una explicación que no tiene. O sea, yo acá te podría decir, no, porque son seres de las Pléyades, o porque son seres de Venus, o porque son seres de... Y no lo sé. Puede ser, sí, puede ser. Puede haber sido un animal modificado genéticamente que se les escapó, y sí, puede haber sido, como decís, un animal de la criptozoología, un animal que no se conocía, y sí. Y por ahí era un perro modificado genéticamente, preparado por el ejército para ir a buscar bombas y se les escaparon, y eso también puede haber es sido. verdad, ¿cómo pueden? O sea, yo por eso digo, yo no creo en la afirmación, de hecho yo creo en las preguntas. Para mí son mucho más importantes las preguntas que la respuesta. Cuando nosotros buscamos desesperadamente una respuesta de cosas que realmente no las tienen, podemos encontrarnos con respuestas muy sesgadas que no nos dejen saber cuál es la verdad real. Entonces yo siempre lo que propongo es saca tus propias conclusiones, pero busca los argumentos, no trates de buscar respuestas de cosas que realmente no sabemos. ¿Sabemos que los ovnis existen? Sí, pero no sabemos si son naves extraterrestres, si son Tripulados, seres sí, de sí, sí, otras sí, sí, sí. dimensiones, si son una civilización anterior que no está moviendo, si son viajeros del tiempo que vienen a hacer turismo. No tenemos idea qué son, de verdad. Entonces, cuando alguien dice son de tal estrella y vinieron en tal momento, tampoco tengo argumentos para decir que me está mintiendo. Yo escucho todo, pero yo trato que mi mirada sea que mi público escuche todo, pero yo no voy a dar argumentos, salvo de las cosas que tengo los papeles en la mano. Por ejemplo, esto, ¿los ovnis existen? Sí, existen. ¿Por qué existen? Y porque hay avistamientos ovnis desde hace 500, 600, 1000, 2000 años, Sí. porque todos los gobiernos los investigan, porque he tenido en mi mano los papeles oficiales, porque he hablado con pilotos, con astrónomos, con astronautas, eh, con quien quiera que me ha dado explicaciones, porque hay un montón de elementos para decir, sí, hay objetos volando sobre nuestras cabezas que no sabemos qué son y que son inteligentes. ¿Algunos son tecnología militar secreta? Sí, por supuesto. Para Pero vos como te decía sí, recién, para vos y hay sí, para vos sí, de la verdad gran, que la gran mayoría, sin duda. puede ser lo que yo siempre, cuando yo pienso eso, como quiero pensar eso, digamos, analizarlo, lo que pasa es que esos objetos, ¿no? Que hay pruebas y uno a veces ve, ¿no? Que como que desobedecen a lo que es la física de la Tierra. Eso es lo que me genera mucha duda a mí, ¿no? No. Esa es una mirada que ya se corrió, porque vos pensás solamente en los drones. No, yo no pienso en Los los dro- drones. No, yo no pienso en los drones. Yo pienso en cualquier objeto. no, pero pensá en los drones. Los Sí, drones hacen hoy todo lo que se decía de los objetos que volaban en los 90, que te hablaban de que desobedecían a la física, porque sí. frenaban de golpe, porque doblaban 90 grados. Hoy un dron hace todo eso sin problema. Y si esos drones se estaban probando hace 15 o 20 años, seguramente la gran mayoría de esos avistamientos eran los drones. Pero ¿qué pasa? Hay objetos que se mantienen en el tiempo. Hay descripciones que tienen más de 100, 200, 300, 500, 1000 años. ¿Qué sé yo? Hay un objeto muy famoso que es el OVNI Tic Tac, que es uno de los Que es como ovnis que si grabó el Pentágono. el blanquito, el sí, tic-tac, sí. Claro, si vas a pinturas medievales lo vas a encontrar. Sí, te iba a decir eso. Están. Entonces, ahí tenés algo que no evolucionó tecnológicamente y que se está viendo en el cielo hace mucho tiempo. Claramente eso no es tecnología nuestra. Es lo que yo pienso. Pero, pero ponele, pensá en el hombre, en los 80 apareció por todos lados el ovni triangular. El negro, sí. Y bueno, y después apareció el avión fantasma de Estados Unidos, el F-116, que es igual. Pero era un avión secreto, era el avión que se ocultaba de los radares. Y para vos, Entonces, te, ¿entendés? te da que Hay, pensar. hay muchas cosas para analizar siempre, que yo creo que ese análisis que no te destruye el tema, sino que yo creo que cuando uno puede analizar, cuando algo no tiene explicación, es mucho más grande que si vos tratás de buscar la fantasía a todo lo que aparece. No, no, digamos que la fantasía no son cosas que no tienen explicación. Pues sí, para el público sí puede ser, pero yo pienso que son cosas No, reales pero yo y hablo en general, o sea,
Si yo te digo, no, porque, a ver, pasaba los Starlink. Cada vez que salen los Starlink, yo tengo en Sí, mi Instagram comentarios, sí, me 30, imagino. 40 mensajes Vi luces, diciéndome vi ¿verdad? ovnis. Sí, Y si alguien no sabe, esa gente piensa que vio ovnis. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Hay objetos volando en el cielo que no sabemos qué son y que se pueden ver? Sí. Entonces hay ciertas técnicas. Se sabe que los satélites se ven entre una hora y otra hora. Se sí. sabe siempre, ¿por qué? Porque el satélite no tiene luz natural. Entonces, para verlo, Es lo que tenés que refleja el tener sol, ¿cierto? ¿No? Es cuando le pega el sol en cierta exactamente. parte. Entonces tiene que estar fuera del cono de sombra, pero la Tierra tiene que estar en sombra. Porque de Entonces, en noche, ese claro. momento se ve. Entonces, un satélite siempre lo ves 2 horas antes y 2 horas después de la puesta y de la salida del sol. Es buen dato ese. Y segundo es, los satélites siempre tienen el mismo movimiento, tienen un Claro, movimiento rectilíneo uniforme. sí, es así, como una maquinita. Claro, el tema es que también hay que tener en cuenta y hay que saber que los cambios de temperatura generan que la atmósfera tenga como cierto movimiento, entonces nosotros podemos ver que hacen un movimiento, sobre todo en noches muy frías o muy cálidas, que es lo que pasa con muchas estrellas. Muchas veces te dicen, no, vi una como una estrella, pero se movía así. No, es la atmósfera. Si uno presta atención y ve, se dedica a ver el cielo todas las noches, te vas a dar cuenta que muchas noches todo vibra y eso tiene que ver con la diferencia de temperatura. Todo, hay muchas cosas que tienen explicación, pero yo vuelvo a decirte lo que te decía antes, que muchas cosas tengan explicación, para mí engrandece a lo que no tiene explicación. La verdad que sí. Y yo me quedé pensando en algo que vos me dijiste, ¿no? Y también pienso, ¿no? Yo más allá de hablar con vos, siempre hay unas cosas que uno se pregunta, ¿no? Si estos objetos, ¿por qué ocurren errores y chocan con naves terrestres o se estrellan, ¿no? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Errores de cálculo en gente tan avanzada, ¿no? Esa es otra de mis preguntas. ¿Son avanzados? A ver, si vienen de otros, Otro si, plano, otra dimensión, no sé. si son de otra dimensión y pasaron por un agujero por un portal que nosotros podríamos haber pasado, por ahí son menos avanzados que nosotros. O sea, son avanzados y vienen viajando desde cientos de años luz en naves que pueden recorrer el espacio. Pero Claro. también está la hipótesis de que sean seres de nuestro propio tiempo, pero de otra dimensión. O sea, que estemos compartiendo el tiempo y el espacio, pero en dimensiones diferentes. Sí, obvio, eso es muy. Esto es una posibilidad. Sí, obvio que sí. Y ahí, entonces, por ahí para ellos nuestros aviones son sus ovnis. Pero sí, yo me refiero a que vos dijiste que bajó un avión abollado. Eso ya es una prueba muy contundente de que algo pasó, no fue un invento, una magia. Sí, pero no es una prueba contundente de que sea extraterrestre. Es una prueba contundente de que hay objetos volando que no sabemos qué son. Me decís, pero igual vos decís que puede ser una chatarra espacial, no crees que pase que sea eso, No, ¿no? no, eso no, no, no. La chatarra espacial no está volando en la atmósfera, está Por volando eso, mucho más arriba. por No, eso, no. algo. Aparte, no, no, pero a ver, la chatarra espacial sabemos qué es y de hecho está traqueado hasta el último tornillo que está flotando en el Ah, espacio. mira. No, 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 no. La chatarra espacial no es un ovni, nunca. Cuando hablamos de un ovni, hablamos de algo que no sabemos qué es. O sea, está descartado que sean meteoritos, está descartado que sea chatarra espacial, está descartado que sean estrellas, está descartado que sean aviones, está descartado o Drones cuasi también, me supongo. descartado que sean. Sí, por Drones también. supuesto. Sí, hoy el dron es muy fácil de determinar. Yo lo que te decía es, los drones que se usan hoy seguramente se estaban desarrollando en la década del 90. Entonces, es lógico que se hayan visto. Pero yo creo que un dron tiene una velocidad supersónica en realidad, ¿no? Tiene una velocidad Pero la crucero común, velocidad, digamos. pero las velocidades son relativas a la altura y nosotros no tenemos forma de distinguir la altura. O sea, si un objeto, fíjate un satélite, vos ves un satélite y parece que va hiper despacio y Claro. está yendo por ahí a 12.000, 13.000 kilómetros por hora. Te recorre todo el continente en una hora. Pero vos lo ves y pasa despacio para vos. Es muy relativa la velocidad. O sea, para ver la velocidad tenés que estar en la misma altura, en la misma distancia y ahí vas, que es lo mismo que una cámara. Fíjate el error de los insectos. Cuando un insecto pasa muy cerca de la cámara, muchos se confunden que es un ovni porque dicen, mirá la velocidad que pasó. Y no pasó rápido, pero pasó pegado a la lente. Sí, Entonces, he fíjate visto, cómo, me ha pasado a mí viendo en fotos, de verdad, haciendo zoom y si veo una mosca, una polilla, es ideal, claro, y tampoco, de aparece y verdad, desaparece, mirá la velocidad que tenía.
Entonces, la velocidad es muy relativa de saber, salvo en cosas, por ejemplo, los pilotos de la Armada sí están hablando de que los objetos que ellos grabaron desde los aviones tienen velocidad supersónica. Ahí está. Y ellos sí lo están midiendo. Tiene un instrumento ahí, ¿no? Tan, digamos. Ellos están midiendo, ahí no hay duda de lo que te están diciendo. Porque no hay una sensación, ahí hay un instrumento y un tipo entrenado mirando lo que está viendo. Y ellos dijeron tres cosas. Dijeron que se mueven a velocidades increíbles, no tienen propulsión, no le ven ningún tipo de De propulsión llamita, nada, nada, nada. Limpio. Una locura. y están horas volando sin gastarse la energía. Que eso no es menor. No. Yo lo que te digo es muchas veces nosotros veíamos una luz que hacía así y frenaba y volvía y la veíamos del tamaño de una estrella, pero por ahí estaba 20 metros para arriba y nosotros pensábamos que iba mucho más rápido de lo que iba, pensando en el desarrollo de los drones, que no significa que todo sea drones, pero pensando en ese tipo de confusión que me imagino que habrá existido y mucho. Continuamos con Jorge hablando sobre estos temas de avistamiento, ¿no? Y de pruebas concretas sobre el fenómeno ovni. Vos, en tu experiencia, en toda tu carrera de documentalista y guionista, ¿cuál fue el testimonio que tuviste cara a cara que te impactó mucho, que decís, todavía no puedo creer lo que me están contando? Yo creo que es ese que te decía de Isla Colares. O sea, Isla Colares para mí es uno de los casos más impresionantes en donde he estado, porque estuve en el lugar, ¿No te dio miedo estuve en un con... momento? ¿No te dio miedo que te pase algo? No, 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 para nada. No, 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 a ver, qué sé yo, cuando vas con la cámara sos un poco impune a todo, me parece siempre. No, no, no me dio miedo nada, pero a ver, estuve con los testigos, estuve con la médica que los curó, estuve en mis manos los papeles oficiales, eh, tuve tanta información que vos mirabas al cielo a la noche ahí en Colares y decías, acá realmente pasó algo. Aparte habían pasado 30 años desde ese momento también, ¿no? Pero es sin dudas ¿por qué? Porque es uno de los casos donde yo te puedo asegurar que algo pasó. No sé qué pasó, pero algo extraño pasó ahí. Y algo que aterrorizó a un pueblo. O sea, yo creo que no hay películas de terror en donde un pueblo entero se escape. Sí, es verdad, es verdad. Habría que buscar bien la información oficial a ver exactamente qué dice, ¿no? Porque hay mucho misterio con el haz de luz y todo lo que pasó. No hay información oficial. La información oficial es que lo investigaron, no hay conclusiones, que es un poco lo que pasa con todos los casos desclasificados en todo el mundo y esto es muy interesante. Por ahí te ocultan la información 20, 30, 40 años y de golpe un día desclasifican, pero cuando desclasifican no hay nada importante. Entonces decís, ¿por qué lo mantuvieron oculto si lo único que están diciendo es que una persona vio una luz y fueron a preguntarle si vio una luz y esa persona dice que sí vio una luz? Como ocurre, por ejemplo, con la gran mayoría de los casos desclasificados por la CIA. La CIA investigó un montón de casos, pero cuando vas a las conclusiones o a lo que desclasifican, decís, ¿qué sentido tiene haber ocultado 50 años esto? ¿O hay algo que no, hay una conclusión más que no hicieron pública? Que es un poco lo mismo que pasa con Colares. O sea, ¿llegaron a una conclusión o no? Porque si llegaron a esa conclusión, nunca la hicieron pública. Es verdad eso. Y vos, también con tu experiencia y tu carrera, ¿vos creés que la EA 51 tiene información de verdad muy clasificada y están investigando tecnologías que no son de la Tierra? No lo sé, yo estuve en la puerta del Área 51, es un lugar maravilloso, es toda una ruta donde todos son carteles extraterrestres, es la autopista extraterrestre, es todo muy interesante y todo un folclore muy, muy, muy extraterrestre, muy, muy sorprendente. Eh, Claramente es un lugar secreto, de hecho, Estados Unidos negó su existencia hasta el 2007. Hasta el 2007 hay juicios en donde los altos funcionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos negaban la existencia de esta base. Cosa que es totalmente ilegal negar en un juicio algo así, pero ahí entra con esto de la seguridad nacional. En el 2007 empezaron a asumir que la base existía. No se llama Base 51, no se llama Área 51. Le dicen así porque dicen que tiene tanto poder que es el estado número 51 de Estados Unidos, o sea, que es tan independiente como cualquier otro estado. Y lo que dicen que ahí, o sea, la explicación oficial es que ahí es una base de pruebas de nuevas tecnologías aéreas.
hay toda una subcultura que dice que ahí llevan los objetos caídos y que realizan tecnología, ingeniería inversa, o sea, desarman para ver cómo funciona, que es lo que primero hacían en la base de Wright-Patterson, o puede ser que sigan haciéndolo en otro lado, pero Sí, hoy la cultura ovni apunta ahí y mira ahí como si ahí hubiese algo. No tenemos idea si hay algo o no, pero sí. sí te puedo decir que desde finales del 40 hasta nuestros días, la Sí, evolución tecnológica que tuvo el ser humano no la tuvo nunca en sus 6.000 años de sí. civilización. Jorge, y te traigo un poquito para Argentina, específicamente Buenos Aires. Ese hecho que pasó hace un par de años, que fue en las afueras de Buenos Aires. Vos que viste que hubo un par de coches negros, gente como tipo hombres de negro, eso. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Investigaste sobre el tema eso un poco? ¿Fuiste con cámaras? ¿Estás hablando de que de Monte Grande? Exactamente, de Monte Grande. Yo estuve un par de años después, un año después, año y medio después en el lugar, estaba haciendo un documental, Sí, entrevisté a los testigos, de hecho es algo que después quedó afuera del documental y hace poquito, hace poquito no, lo subí al YouTube, a mi YouTube el año pasado cuando se cumplieron 10 años del caso. claro, Eh, y te dicen que hubo gente extraña, hay muchos testigos que lo confirman. sí. Dicen, había gente de la NASA, en realidad no, yo no logré confirmar que fuesen de la NASA. Sí pasó algo raro ahí y al día de hoy nadie nos dio una explicación. Dice Algo que vino volando y voló eso. una casa. Dice que el objeto se lo llevaron rápidamente, que al toque avisaron y vos fue gente extraña y se llevaron el objeto, viste, con carpita, tipo así, se llevaron todo y nadie vio nada. Sí, pero dicen que llegaron extrañamente rápido, como si hubiesen sabido que iba para ese lado. La gente que fue auxiliar no es la gente que naturalmente debería haber ido por la zona. Todo ahí fue muy extraño. Eh, la verdad es que hubo una señora muerta, la Sí, verdad es que hubo gente que se quedó sin casas. eh, y la verdad es que hasta el día de hoy no hay una explicación de qué pasó. Claramente no fue una garrafa, claramente fue algo que venía un volando. horno pixero tampoco, ni ninguna de esas cosas que decimos en chiste, pero en realidad no son. No, no fue un chiste, o sea, lo dijeron los bomberos en entrevistas. Pero sabemos que no en realidad, porque sabemos que una No, garrafa sí, sí, no, sí, o sea, entre pero no que fue un chiste. Esto es, o vos lo decís como si fuese un chiste, que es un chiste, pero los peritos cuando fueron a explicar qué había sido, dijeron que había sido una garrafa de un horno pisero y es algo que vino volando, o sea, de hecho hay los cables prendidos fuego, ¿cómo hice? Vamos, 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 viejo, vamos. no, Sí, algo vino del cielo. A ver, ahora, si fue una prueba misilística, si eso. fue un Yo también meteorito, pensaba eso, ¿no? Una prueba misilística yo pensaba. Una de las probabilidades que pensaba, ¿no? es una opción, pero también un meteorito haría lo mismo. Un meteorito que llega a la Tierra podría generar ese tipo de explosión también. O sea, puede haber sido muchas cosas. Por algún motivo, o no lo saben o no nos quisieron contar qué sabían, porque al día de hoy no hay una explicación de qué pasó en Monte Grande. Y es increíble que 10 años después, no es increíble porque es algo que suele ocurrir con estas cosas. No tenemos explicación, no sabemos qué pasó. Pero viste que se hace el lugar, creo que fueron, ¿cómo es? Fue Dexter con Pablo Balcrauz, viste, y que se descargaban las baterías, que el dron no grababa. Quedó como un magnetismo, algo raro en el lugar. Eso comentan ellos que fueron, ¿no? Vos cuando fuiste A mí no, no no, a mí sentiste no me nada. pasó absolutamente nada. Lo único extraño es que un año y medio después el terreno estaba totalmente limpio, la municipalidad limpió todo con una velocidad récord, al mes y medio ya estaba, ya no había escombros. Pasaron cosas extrañas, pero la verdad yo estuve en el lugar, grabé, estuve en el terreno, no me pasó absolutamente nada extraño. Genial. Y ya casi ya para ir cerrando un poquito la entrevista, vos en tu parte personal, ¿viste alguna luz o algo, o tuviste alguna experiencia paranormal en tu vida personal como civil, digamos, sin ser, sacándote de periodista, de guionista, de todo eso? Vos como persona, ¿viste algo, sentiste algo? No lo puedo correr porque las 3 veces que me pasaron cosas extrañas fue grabando. Mira, 4 veces te diría, porque me dijiste paranormal, no ovnis. Tres sí, veces grabé ovnis en México con cámara profesional. muy bien, La primera vez era una bola flotando que podría haber sido un globo.
pero era extraño. Sí, La segunda vez fue en el volcán más importante de México, que es el Popocatépetl, que pasó un sí, objeto y se metió atrás de la entrevista y se metió atrás del volcán. sí. Al día siguiente estábamos grabando un atardecer y volvió a aparecer un objeto que se abre, se cierra y se va. Y muchos años después, estando en Bogotá, estábamos haciendo otro tipo de programa y estaba grabando un juego de la Ouija. ¿Vos? ¿Un juego de la Ouija Sí, de sí, verdad? sí, sí, sí. Ah, mira. Con un Con un medium, Twitter, ¿no? no, era un adorador del demonio y un grupo de Ah, mirá, personas. mirá, mirá, ¿qué andás? Y Fuerte. la prueba era, hay toda una teoría psicológica de un psicólogo norteamericano que dice que en realidad el juego de la copa, el juego de la Ouija, tiene una explicación que es que los objetos se mueven con algo que se llama energía psicomotriz. O sea, de alguna manera uno genera energía para que eso se mueva de manera inconsciente, por supuesto. Sí. Entonces la teoría era, empezás a jugar a la Ouija, le vendás los ojos acá a todas las personas que están jugando y das vuelta el tablero. La lupa se va a seguir moviendo, pero ya no va a encajar en letras y no va a escribir lógicamente porque nadie está viendo qué es lo que hay. Mirá vos. Y Bueno, pero, la Ouija siguió escribiendo, hicimos todo eso, sí, dimos vuelta al tablero, nadie estaba viendo y la Ouija siguió escribiendo de manera lógica y contándonos una historia. qué locura, ¿no? O sea que es verdad la Ouija. Está confirmado, obviamente. ¿Qué sé yo? Yo te Em, puedo decir que sigue escribiendo. sí. Jorge, cuando vos tuviste ese material en tus manos, esas tres imágenes, ¿las fuiste a analizar y hiciste zoom a algo en los objetos para ver más información? O solo quedó ahí y ya está? Dijiste, lo grabé y bueno, ya está, sigo con No, mi no, vida. no, 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 no. Se lo dio un controlador aéreo, se lo dio un piloto, se lo dio un astrónomo, se lo dio un experto en imágenes, se lo di a una vulcanóloga, se lo di a 20, 30 científicos a que me expliquen qué era eso y nadie encontró una explicación. Un objeto volador de verdad que ya que no, no sé qué es, dijeron, ¿no? Sí, nadie supo qué era. Fuerte. Te voy a hacer las tres últimas preguntas ya, Jorge, para irte despidiendo. Dale. Y una de las cuales es, ¿cómo te ves de acá a futuro vos en tu vida? 5 o 10 años. ¿Trabajando de esto? O sea, conduciendo algún programa, estando frente a cámaras, siguiendo produciendo, ¿cómo te ves? Ahora, a mí me divierte contar estas historias, mi profesión es estar detrás de cámara. Que es donde me siento más cómodo. Me encanta conversar, me encanta el contacto con el público, pero nunca me he visto, o sea, yo voy paso a paso haciendo lo que me gusta. O sea, mi único plan en la vida es ser feliz y para ser feliz hago lo que me gusta, no, no tengo otro plan en la vida. Genial, Jorge. Esta pregunta que te voy a hacer ahora es un poco más íntima, ¿no? Si la podés responder, sería excelente. Digamos, con toda tu información, ¿no? Y todo tu vida, ¿no? Desde que naciste hasta ahora. ¿Cómo te parás frente a la espiritualidad vos? Eh, yo tengo una formación muy cercana a los jesuitas. Y siempre en mi vida espiritual, si bien hoy no soy practicante, ni mucho menos, de hecho estoy muy, muy alejado de las religiones formales, van desde ese tipo de espiritualidad, que sería una espiritualidad práctica, ¿no? En el sentido de que hay cosas que te hacen ser mejor y te hacen que puedas vivir mejor, esto que te decía, de ser feliz, y cosas que te alejan de esa felicidad, de ese objetivo que uno tiene. Uno tiene que discernir y elegir qué es lo que acepta. Creo que hay cosas mucho más allá. Creo que no me parece el planteo de, no soy amigo del denostar las religiones porque eran los que se aprovechaban del pueblo para vivir gratis. De hecho, yo creo que la religión muchas veces es la que logró que el pueblo se unifique y hay cuestiones paranormales. Los chamanes realmente manejaron siempre información distinta y sobre esos chamanes se fueron creando las religiones. Obviamente, después se enquistaron en cuestiones de poder y esa es otra historia, que es otra historia y que ha ocurrido en todo el planeta. Sí, obvio. Pero yo creo que sin el mundo espiritual estamos vacíos. Pero vos, digamos, crees en Dios, en arcángeles o en una mezcla de todo, digamos, ¿no? Algo así o no, o puntualmente en Dios y nada más. No lo sé.
No termino de entender, o sea, es esto, o sea, eh, a ver, cuando uno ve Los Ángeles y ve las historias de ángeles y ve las historias hoy que tienen los contactados, parecen ¿Viste? los mismos Ahí está, seres. ¿viste? Eso. Entonces, Sí. no creo ni dejo de creer en uno y otro, es No, lo que te obvio, decía, obvio. no hay elementos, o sea, la fe no se discute. O sea, y ahí es mi punto donde a mí me encanta discutir. Entonces, yo el fenómeno ovni y el misterio trato de llevarlo a puntos donde pueda haber una discusión, en donde tenés que creerle a una persona, yo me dedico a escuchar sin juzgar, porque no tengo elementos para juzgar. Y un poco con la espiritualidad pasa lo mismo. A mí me pasa algo. La espiritualidad te llena. ¿Por qué te llena? ¿Y qué es lo que hay del otro lado para que te llene? No tengo ni idea, pero funciona. Hace poquito estaba en las pirámides de México, estaba en México Mira qué y me iba a lindo. las pirámides y, y yo le decía a la persona con la que estaba, yo siempre que voy a México, que voy muchas veces al año, voy a las Qué pirámides, lindo, sí. porque yo siento que me cargan de energía. Entonces él me dice, ¿vos crees en las energías entonces? Le digo, no creo en las energías, pero te juro que voy a ese lugar y vuelvo cargado. O sea, es más Es práctico. hermoso lo que decís, porque es verdad. Yo siento, yo nunca fui, pero siento que es así. Es más práctico lo mío en ese sentido. Y con la espiritualidad pasa lo mismo. O sea, no es una cuestión de enfrentarse a la muerte o el miedo a la muerte, de si hay algo más allá o no hay algo más allá. Hay algo que cuando uno genera ciertas cuestiones que tienen con la espiritualidad se siente lleno o no. Y algo te lo llena. No sé qué es. Genial, Jorge. Bueno, te voy a hacer la última y te despido. Siempre esta parte yo le digo a los entrevistados que dejen un mensaje para quien esté viendo este mensaje, ¿no? Esta entrevista. Vos como ser humano, como periodista, como guionista, como productor de medios, ¿qué te gustaría decir a la gente que está mirando esta nota? Que no se casen con las verdades absolutas, que busquen las preguntas, que las preguntas movilizan. Cuando uno nos da una verdad tajante, obviamente esto termina siendo una verdad, pero la Sí. verdad paraliza y la pregunta moviliza. Eso es, yo creo que es lo que trato de dar desde mis medios. Preguntarnos cosas. No dar verdades, o sea, dejar que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Anímanse a pararse ante cualquier tema y pregúntense por qué. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos acá también, no? Podría ser una Eh, de ellas, sin dudas. Excelente, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Apenas esté subido a los medios, te etiqueto para que la entrevista rote y que la conozca mucha gente y también te conozca a mi público y mucha más gente, porque siempre a veces las entrevistas después llaman para medios, ¿viste? Es como que se hace una rueda. Bueno, igual vos tenés tu presencia en medios, pero siempre hay público nuevo que alcanzará seguro. No, totalmente. Siempre, por eso siempre trato de hablar con todo el mundo, porque aparte es esto, la verdad me parece maravilloso, no sé cómo explicarlo. Ah, gracias, tus palabras me encantan, sos un genio. Dale, Te gracias. dejo un saludo grande y cuídate mucho y bueno, y estamos en contacto y te aviso, ¿vale, Jorge? Dale, te mando un abrazo grande y gracias.